Saludos amados y amadas, amigos y amigas de la Catacumba 4. Te habla el pastor Rafael Lebron, pastor Rafa de nuestro ministerio cristiano de las Catacumbas. Un saludo y un abrazo de parte de nuestra congregación que está ubicada en Levittown, Toa Baja, Puerto Rico. Y para mí de mucho gozo y sumo placer poderles compartir la reflexión de la palabra en esta semana. Precisamente todavía continuamos en el mes de marzo, mes donde se celebra la historia de la mujer. Y me gustaría, ¿verdad?, enfocarme en un par de pasajes de la Biblia donde nos presentan ejemplos de mujeres valientes que siguieron y persistieron, ¿verdad?, en poner su confianza en el Señor. Y es que las mujeres en la Biblia han desempeñado papeles influyentes durante toda la historia, durante los siglos. Y aunque no muchas historias se han compartido de manera amplia, hay mujeres que realmente son increíbles y que siguieron a Dios con valentía y que siguieron a Dios con convicción. Y a pesar de las limitaciones culturales y sociales que enfrentaban y que aún enfrentan las mujeres, eligieron confiar en Dios y seguir a donde Dios las guiaba. Eh, Nosotros podamos ver sus vidas como ejemplo de cómo continuar siguiendo a Dios a través de todos los momentos, tanto felices como desafiantes de nuestra vida. Y a pesar de los conflictos, a pesar de los obstáculos, a pesar de la adversidad que vamos a enfrentar, Dios nos ha equipado, nos ha ¿verdad?, provisto de todo lo necesario para vencer, para tener, ¿verdad?, la autoridad y para poder lograr los propósitos que Dios tiene para con nuestra vida, para con cada uno de nosotros. Una de esas mujeres que podemos ver está Esther. La historia de Esther precisamente está en el libro de Esther. Eh, y ante la adversidad, la reina Esther, ella demostró un valor asombroso. Ella fue muy valiente a ir a presentarse delante del rey de Persia y a hablar pidiendo que salvara a su pueblo judío. Sabía que podía enfrentar consecuencias por ir a presentarse delante del rey, pero aún así fue y habló de todas maneras, porque ella quería defender a su pueblo ante una injusticia. Y para seguir a Dios con valor, para seguir a Dios con audacia, tenemos que estar dispuestos a dejar nuestra posición, como lo hizo Esther. Estuvo dispuesto a dejar su estatus para ser guiada, para ser dirigida por Dios y para poder seguir su llamado. Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para poder vivir valientemente el llamado que Él ha puesto en nuestras vidas. Y así como Esther, ella se levantó para hablar en nombre de los judíos, nosotros debemos levantarnos y tomar el lugar que nos corresponde. Tenemos que agarrarnos, aferrarnos a la palabra de Dios con celo. Y Esther nos invita a dar un paso adelante para buscar el, ¿verdad?, el llamado o el encargo que Dios ha dado de manera específica para nuestra vida. De Esther podemos aprender que es importante defender lo que es correcto, aun cuando posiblemente nos encontremos solos en el camino. Otra mujer de la que podemos aprender es Noemí. La historia de Noemí la podemos encontrar en el libro de Ruth. Noemí, junto con su familia, se mudó de Israel hacia el pueblo de Moab. Y en Moab, Noemí sufrió una gran pérdida. Ella vio morir a su esposo, ella vio morir a sus dos hijos. Y aun cuando, ¿verdad?, le ocurrió esta desgracia, ella decidió, ¿verdad?, volver a aferrarse a Dios y regresar a su lugar natal de procedencia en Belén. Y aunque estuvo abrumada por el dolor, por la pena y por la pérdida, no permitió que esa pena o ese dolor la consumiera, sino que ella eligió seguir a Dios aún en medio del quebranto y aún en medio de la aflicción. A pesar de la situación o temporada la que podamos estar enfrentando hoy día, la vida de Noemí nos invita a continuar buscando la dirección de Dios y buscando la dirección del Espíritu Santo. Y
seguir a Dios posiblemente nos lleve a lugares y a situaciones que son totalmente desconocidas para nosotros. Posiblemente seguir a Dios nos lleve a momentos en que realmente no sepamos qué vamos a hacer, pero por el nombre del Señor y por su palabra nos invita a no rendirnos, sino a confiar plenamente en Él, que aún en medio de la aflicción, aún en medio del quebranto, Él está y Él está presente. Seguir a Dios no significa que no vayamos a cometer errores, porque en el transcurso de la vida de Noemí y de su familia posiblemente tomaron decisiones basadas en sus propias emociones y en su propia, ¿verdad?, prudencia. Aún así, Dios nos abre la oportunidad para que sigamos pudiendo tomar la decisión de confiar en Él, de confiar en su soberanía, en confiar en que en medio de la aflicción Dios tiene el control. La circunstancia de Noemí no fue perfecta, no fue la ideal, pero ella siguió adelante y caminó buscando la dirección de ese Dios a la que ella confiaba. Y aún en medio de su necesidad, ella se permitió abrir su corazón y ser transparente para con su nuera Ruth. Y aún en medio, ¿verdad?, de su quebranto, ella se permitió ponerse en una posición de discipuladora, de mentora para una Ruth mucho más joven que también necesitaba dirección, ¿verdad?, y ánimo en medio de su vida. Podemos aprender de Noemí el ser desinteresados en tiempos de adversidad, que aún en medio de su necesidad procuró velar y buscar cubrir las necesidades de otros. Así como Dios utilizó a Noemí para ministrar a la vida y al corazón de Ruth, también nos puede usar a nosotros para ministrar a los corazones y a la vida de otros durante sus necesidades. Así que podemos inspirarnos en la vida de Noemí a través de eso. También podemos ver el ejemplo de Débora. Y la historia de Débora podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 4 y 5. Débora fue una mujer muy poderosa en la Biblia. Y ella era tanto profeta como juez de Israel. Ella ayudó, a los israelitas a salir victoriosos de la batalla sobre el ejército del general Císara. Y Débora fue una líder de influencia. Esta palabra es muy común hoy día. Y ella le dio, ¿verdad?, el ánimo y empoderó a Barak para que él y sus hombres se apoyaran en Dios y buscaran la fuerza necesaria para alcanzar el éxito y derrotar al ejército enemigo. Y aún así, mientras Débora dirigía, ella dejó claro que aún en medio de su liderato, la importancia de glorificar a Dios por todas sus acciones. Ella sabía que fue quien Dios la elevó para cumplir su propósito y su llamado. Y aseguró que Dios es el que va a continuar glorificándose en medio de nuestras vidas, si le damos el principado, si le damos lo primordial de nuestra vida a Él. Podemos aprender de Débora el valor de poner a Dios en primer lugar en cada área de nuestra vida, incluyendo nuestras funciones de liderato. No tenemos, ¿verdad?, estatus o posición por el lugar donde nosotros estamos ejerciendo, sino porque podemos poner a Dios primero en nuestro corazón. Ella fue una mujer sabia que consultó a Dios en busca de guía y dirección en todo lo que hacía. La Biblia está llena de muchas mujeres que influyeron en el reino de Dios. Podemos seguir mencionando a otras como Sara, que fue la madre de Isaac y cuya descendencia vino el Mesías. En el Nuevo Testamento nos habla de Isabel, que fue la madre de Juan el Bautista, de María Magdalena, de Priscila, mujeres que participaron del ministerio de Jesucristo, y de los apóstoles, que ayudaron a predicar el mensaje del Evangelio y que a su vez ayudó a la redención y a la dirección de personas para que tuvieran un encuentro con Jesús. Y hay dos mujeres en particulares que ahora me quisiera tomar el tiempo de quizás hacer una comparación entre la vida de ellas, y que su legado están ahí para que afecten
¿verdad?, el camino de todos los creyentes que se van a acercar, ¿verdad?, al Evangelio. Esta es María, la madre de Jesús, y Eva, ¿verdad?, la primera mujer en la creación. Estas dos mujeres tuvieron decisiones que dejaron legados y dejaron secuelas eternas en el camino de la humanidad. Una, ¿verdad?, sembró dolor, pero otra sentó las bases para la luz y el camino hacia la redención. Por ejemplo, en el caso de Eva, Eva escuchó las palabras del ángel caído. Como, ¿verdad?, muchos de nosotros conocemos, y si no, pues, lo explicamos un poquito. Lucifer, luego llamado Satanás, que es el ángel caído que se convirtió en el diablo, en el enemigo de las almas. Vino a Eva en forma de serpiente y usó las palabras que dijo nuestro Creador, pero aún usando las palabras de Dios, su intención era insertar la duda en el corazón de María. Y él le dijo, ¿verdad?, a la mujer, y Dios nos dijo, no debes comer de ningún árbol en el jardín. Y a lo que, ¿verdad?, Eva le respondió, no debes comer del árbol que está en medio del jardín ni tocarlo o morirás. Y ahí Lucifer aprovechó y le sembró la duda en el corazón de Eva. Eva no reconoció que este mensajero no provenía de parte del Señor. Ella y Adán habían caminado y hablado con Dios desde el día que fueron creados. No sabemos cuánto tiempo, ¿verdad?, hicieron esto antes de que apareciera el tentador. Pero indudablemente el diablo no perdió el tiempo para engañar el corazón de María. El hecho de que tanto Adán como Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios y que en ese momento no tuvieran pecado, no significa que tuvieran un conocimiento pleno sobre el carácter de Dios Santo. Por eso es que conversaban con Él todos los días y por eso es que era necesario que su relación íntima con Él se afirmara cada día. ¿Verdad?, el enemigo de las almas, convertido en serpiente, vino hacia el árbol y le habló a Eva y produjo, ¿verdad?, ese tono de voz quizá atrayente, ¿verdad?, que inspirara quizá cierto nivel de confianza en él, aunque esto posiblemente debió haber alertado al corazón de Eva y cuestionar si esto era verdad o no. Ella mantuvo prudentemente una conversación que la llevó hasta cuestionar lo que Dios había dicho. Y Eva se sometió a las palabras del engaño. Podemos ver en contraste la actitud de María. El ángel de Dios, Gabriel, se le apareció a esta joven de Nazaret. Y Gabriel venía directamente de parte de Dios, venía directamente del trono de Dios. Él no necesitaba disfrazarse porque su propósito no era engañar a María, sino afirmarla en el llamado y propósito que Dios tenía para con ella. Debido a, ¿verdad?, lo que pasó en el jardín de Edén, en el corazón del hombre pues vino el pecado, también se introdujo el miedo en el alma de las personas. Y Jehová, Dios, tuvo que afirmar, cada vez que hablaba con un justo, con un llamado de él, tenía que afirmar en el corazón de cada persona a la que él hablaba. Y el saludo de Gabriel incluía, no temas, no temas. Cada vez que Dios se acercaba con un nuevo mensaje para las personas. Y Gabriel tuvo que afirmarle y asegurarle a María de que no tenía nada que temer. María, ¿verdad?, en su corazón lo abrió para aceptar las palabras del ángel y para que, ¿verdad?, en su vida, ¿verdad?, pudiera aceptar la voluntad del Señor para con ella. Lo que, ¿verdad?, también indicaba que era una joven que fue educada en la palabra, que fue educada para que tuviera a Dios siempre presente y que la obediencia, ¿verdad?, a su voz era indispensable para su vida.
El ángel se le acerca a ella y le dice, saludo, el Señor está contigo. Y María entabló una conversación con el ángel simplemente para confirmar y afirmar lo que venía de parte de Dios. En su palabra no era que, ¿verdad?, había la necesidad de sembrar duda en lo que Dios estaba hablando, sino que ella quería saber cómo debía proceder, porque precisamente había algo que era sobrenatural en el asunto, y era la concepción, el hecho de que una virgen pudiera tener un hijo. Pero aún así María conocía de las Escrituras, conocía sobre las profecías de la venida del Mesías. Todo el mundo en Israel estaba esperando por esta aparición. Ella ya conocía y se sometió a la elección del Señor para con su vida. Otra diferencia que podemos ver entre Eva y María es que son los frutos, ¿verdad?, que vinieron después de eso, sus hijos. El hijo de María, su primogénito, dio su propia vida para dar vida a los demás. Porque dice en Marcos capítulo 10, verso 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El hijo de Eva lamentablemente cometió el primer asesinato, podemos ver en Génesis capítulo 4. Después de la muerte de Abel, Caín culpó a su propio hermano y dijo, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Jesús tenía todo el derecho de culpar a todos los que venían contra él y a culpar a todos los que venían a hacerle daño. Sin embargo, los perdonó. En esa cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde el cielo a Caín le vino una maldición y tuvo que huir siendo un fugitivo toda su vida en la tierra. Sin embargo, a Jesús, en Mateo 3:17, vino una voz que proviene del cielo y se manifestó en forma de paloma y declaró, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. La sangre de Abel se derramó en el suelo y clamó de venganza. Pero la sangre de Jesús cayó al suelo y a través de su oración clamó para que se hiciera la voluntad del Padre, y su sacrificio lo que provocaría sería perdón y redención en contra del pecado. La desobediencia de Adán y de Eva trajo la muerte y estableció el primer sacrificio cuando Dios vistió tanto a Adán y a Eva de pieles de animales. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Pero la fidelidad de María dio a luz al hombre que ofreció sacrificio por toda la humanidad. Dice, Él es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2. El hecho de que María aceptara la voluntad de Dios trajo, ¿verdad?, consecuencias y trajo un escándalo en medio de su pueblo. Pero también el hecho de someterse a la voluntad del mensaje que Dios le había traído a través del ángel, la obligó a ella a superar todas sus emociones, porque sabía que ya su futuro no dependía de sus manos, sino que tenía que depender plena y totalmente en el Señor. Y la decisión de dejarse llevar por la palabra del Señor, lo que hizo que fue bendecir su vida. Y todos tenemos la misma opción cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en medio de nuestra vida. Dice que la fe nació en el corazón de María y el Verbo se hizo carne. La duda nació en el corazón de Eva y las palabras de Dios murieron en su corazón y murieron en su alma. Y a causa de eso lo que hizo fue que se levantó una barrera entre la intimidad de ella con su Dios creador. Eva perdió su estancia en el paraíso, perdió
su alegría. Y su único momento de placer carnal, lo que hizo fue que introdujo el pecado al mundo. Dice la palabra en Génesis que ella vio que el árbol era bueno para comer y agradable a la vista y deseable también para adquirir sabiduría, y tomó y comió y dio ella a su marido que estaba allí y también comió. A partir de ahí todo el mundo culpa a Eva, ¿verdad? Por la situación que vivimos en el mundo. En tanto ella como el hombre fueron engañados y se convirtieron en pecadores. Y por causa de eso, una vez más, entró el pecado al mundo. Aún así, todo el mundo llama a María bienaventurada, porque ella creyó que se cumplirían las cosas que Dios dijo y que fueron dichas de parte de Él. Las lecciones de ambas pueden enseñarnos a cómo responder a lo que escuchamos de parte de Dios o a lo que escuchamos que no es de parte de Dios. La palabra nos dice que usemos correctamente la palabra de verdad. Dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarte y que usa rectamente la palabra de verdad. Amado, las tácticas de Satanás, el enemigo de las almas, no han cambiado desde el principio de los tiempos. Sus armas son el engaño y son la mentira. Se transformó en serpiente para hablar con Eva. Y en ese momento era un animal que compartía y tenía coinonía y comunión con el ser humano. Acuérdense que en ese momento no era una criatura indeseable. También se transforma en ángel de luz para venir a nosotros. Dice 2 Corintios capítulo 11, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es de extrañar entonces que sus siervos también se disfracen de siervos de justicia. Su fin será lo que sus acciones merecen. Él comete falsedad para engañarnos. Y esa palabra que aún podría engañar a los escogidos. Pero también dice la palabra que Él no va a devorarnos como los rugientes si le resistimos. Estemos alerta, seamos de mente sobria, o sea, de mente alerta. Ambas mujeres tuvieron la opción para escoger lo mejor. Y María decidió someterse a las palabras del ángel que provenían de Dios. Y Eva se sometió a las mentiras del diablo. Nuestras opciones hoy en día pueden ser las mismas que María o que Eva. Debemos decidir qué voz vamos a escuchar y nuestras consecuencias van a ser determinadas por la decisión que tomamos. María fue una mujer fuerte, fue una mujer increíble, fue una mujer valiente. El sí de ella y la confianza que puso en el plan de Dios permitieron que dieran a luz al Mesías prometido. Y a pesar de las circunstancias extraordinarias por las que pasó María, ella decidió confiar en Dios, aún sin entender. Su tenacidad, su fortaleza y su compromiso resultó en ser una de las decisiones más importantes de la vida y de la historia de la humanidad y de la fe cristiana. Cuando el ángel le habló a María, ella era virgen, ella estaba soltera, aún que comprometida para casarse, y estaba temerosa, o sea, tenía miedo. Y aunque tuvo miedo, ella pudo enfrentar la incertidumbre, confió en el plan de Dios para su vida, lo siguió con fe, lo siguió con esperanza, lo siguió con confianza. Puede ser que escuchando la palabra de Dios, puede ser que escuchando el llamado que Dios tenga para nuestra vida, no tengamos todas las respuestas, o no entendamos a Dios, a dónde Dios nos esté llevando, o quizás, ¿verdad?, entendamos nosotros mismos que no tengamos las capacidades o no tengamos los recursos. Pero en esta hora la palabra nos invita a que nos animemos, a que sigamos el ejemplo de María, a que digamos sí al plan de Dios para nuestras vidas, a que nos animemos porque Él es quien nos fortalecerá, Él es el quien nos mantendrá, Él es el quien nos brindará y nos llevará
cada paso en el camino por la voluntad y el propósito de Él para con nuestra vida. Para terminar, en el caso de Eva, Eva, ¿verdad?, tuvo que enfrentar las consecuencias de tanto ella como Adán. Tuvieron que enfrentar las consecuencias de su decisión. Y aunque hayan pasado quizás el resto de su vida, ¿verdad?, anhelando de lejos el lugar de donde fueron echados, también se arrepintieron y enseñaron a sus hijos o sus generaciones venideras acerca de lo que eran los sacrificios, acerca de lo que era la ofrenda y acerca de lo que era reconocer a Dios aún medio de sus circunstancias. Y a su vez, ¿verdad?, tuvieron que albergar en su corazón que pudieran recibir el perdón de Dios de la misma manera que nosotros lo hacemos. Vamos a ser salvos cuando aceptamos el regalo de la misericordia, ¿verdad?, el perdón y la gracia de Dios que nos proporciona el Señor, Dios, a través del Señor Jesucristo. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, porque donde abunda el pecado, también abunda la gracia, sobreabunda la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo, Señor nuestro. A veces es muy fácil condenar, ¿verdad?, a la primera pareja por las acciones que tomaron, pero su falta, su transgresión, por así decirlo, es muy probable que muchos de nosotros hubiera hecho lo mismo. Y lo que podemos hacer es estar agradecidos por la misericordia y por la bondad de Dios que se extiende para con cada uno de nosotros. Por gracia es que somos salvos. No importa lo que sucedió al principio. Dios nos ofrece vida. Dios nos ofrece vida en abundancia. Seguir a Dios requiere coraje. Seguir a Dios requiere, cuando me refiero a coraje, me refiero a valentía. Seguir a Dios requiere esfuerzo. Seguir a Dios requiere disciplina. Seguir a Dios requiere tomar la decisión de salir de nuestra zona de confort. Requiere, ¿verdad?, aferrarnos y guardar nuestra salvación con celo, con temor y temblor. Es muy fácil decir que vamos a ser valientes, pero dar el primer paso enfrentando la oposición y enfrentando el conflicto puede ser bien difícil. Y cada una de estas mujeres que mencionamos nos da ejemplo de lo que es el principio de valor, de lo que es el principio de fuerza, de lo que es el principio de confianza y un deseo de seguir a Dios a toda costa. La palabra nos invita a inspirarnos con esta historia de estas mujeres y muchas otras que narra la Biblia, a que se comprometieron a adorar a Dios sobre todas las cosas, no tan solo con sus palabras, sino que también con sus acciones. Cualquiera sea la temporada que estemos enfrentando actualmente, cualquiera sea la situación, cualquiera sea el conflicto, y aun si no estés enfrentando alguna cosa y, ¿verdad?, sientas que tu vida está en paz y estás disfrutando de un tiempo de alegría, Dios te ha dado a ti la misma audacia, te ha dado a ti el mismo coraje y te ha dado a ti la misma oportunidad de apoyarte en Él y confiar más en Él, así como se la dio a cada una de estas personas que la palabra nos narra. No siempre es fácil vivir continuamente bajo este estigma, vivir bajo ¿verdad?, este esfuerzo, pero es posible a través de la obra del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene un propósito diseñado de manera única y Dios nos va a dar todas las herramientas necesarias para cumplir con ese propósito y para cumplir con ese llamado. Si acaso el día de hoy estás luchando, ¿verdad?, y encuentras escollos para poder seguir a Dios con valentía, para poder seguir a Dios con firmeza, te invito a que oremos a Dios por esa dirección, para que podamos recibir esa dirección. Dios te va a dirigir, mi amigo. Dios te va a dirigir, mi amiga. Y te dará el poder y te dará la autoridad para hacerlo. Anímate. Recuerda que con Dios tenemos lo necesario para poder permanecer en Él y poder seguir en este camino con valor. Dios no te va a abandonar. Dios te va a ayudar.
Persiste en su búsqueda. Persiste en la búsqueda de su rostro. Persiste en la profundidad de su palabra. Persiste en la oración. Persiste en el Señor. Amén. Oramos, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos visto a través de tu palabra, mi Dios amado, cómo has obrado en la vida, Señor Jesús, de diferentes y varias mujeres, Padre Celestial, Señor. Padre, que a pesar de las circunstancias, Señor Jesús, a pesar de los conflictos, Señor, y a pesar de que en muchas ocasiones los pocos recursos que tenían, Padre, decidieron persistir en poner su vida en tus manos. Señor Jesús, decidieron persistir en poner su corazón en confianza, Señor, a tu palabra y lo que habías declarado en medio de sus vidas, Padre Celestial. Señor Jesús, que a través, Señor, de estas historias, Padre Celestial, y lo que nos muestra, nosotros también podamos encontrar, Señor, el valor, Señor, el coraje, Padre Celestial, para poder persistir también en depositar toda nuestra confianza, Señor, y poner nuestra fe en tu palabra y en lo que ya tú has dicho, Señor, para con nosotros, mi Dios amado. Señor, gracias, Padre Celestial, porque tu gracia, Señor Jesús, nos cubre, Padre Santo, porque tu misericordia nos alcanza, Señor. Gracias, Señor, porque cada vez, Señor, que hablas a nuestro corazón, Señor, si tú nos afirmas y nos dices que no temamos, Señor Jesús, sino que confiemos, Padre Santo, y que caminemos, Señor, que podamos, Señor, dar ese paso en fe hacia adelante, en busca de tu llamado, Señor, en busca de tu verdad, Padre. Señor Jesús, permite, Padre Santo, y cuídanos, Padre Celestial. Señor, de no escuchar otras palabras que no sean las tuyas, Padre. Que podamos intimar contigo de tal manera, Señor, que podamos reconocer tu voz, Señor Jesús, y cuidarnos, Padre, de no ser engañados en el camino, Padre Santo. Cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa, Señor Jesús, Padre Celestial, y sosténnos bajo tus alas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Espero que estas palabras, Señor, y esta reflexión haya calado en tu corazón y que haya bendecido tu vida en medio de la situación en que puedas estar. Que podamos afirmarnos en el Señor cada día y que sea el abrazo de Dios Padre y la guianza de su Espíritu Santo sobre tu vida en cada cosa que hagas. Dios te bendiga, Dios bendiga a los tuyos. Gracias por haberme acompañado en este tiempo y nos vemos en la próxima. Un abrazo, Cristo te ama.